Muy bien. Eh, Buenas noches. Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural HAR y Confidencias en el Tiempo. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, hoy estamos muy felices, muy contentos, porque tenemos el agrado y el honor de entrevistar a un escritor peruano, Jorge Malpartida Tabuch. Esperemos que nuestro invitado nos confiese todo lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos literarios y culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestro invitado, Jorge Malpartida Tabuch. ¿Qué tal, estimado Jorge? Bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches, Jonathan, y a toda tu audiencia, ¿no? Muchas gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Yo con todo gusto de conversar con ustedes y, como dices, de a ver qué confidencias salen en esta conversación, ¿no? Bien, lo primero que te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú del lugar donde naciste? ¿Qué recuerdos te vienen hasta hoy? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia, tu juventud en aquel entonces? Bueno, podríamos decir que yo, que vengo de Arequipa, ¿no? Tendría una visión vital, ¿no? Como persona, ¿no? De una niñez, una infancia feliz, tranquila, ¿no? Pero yo creo que a partir de la literatura uno también lo que hace es falsificar recuerdos, ¿no? O modificar recuerdos. Entonces, a veces en mis historias, los personajes, cuando son niños o cuando son jóvenes, tienen sucesos un poco traumáticos o violentos, ¿no? Y algunos me preguntan cuánto de biográfico hay ahí, y yo les digo que en verdad no hay nada, ¿no? Porque en mi pasado, en real, podríamos decir, es algo muy aburrido, muy, digamos, cotidiano. Pero yo en la literatura he tratado de modificar esos territorios para que sean al menos interesantes desde lo literario, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo fue mi vida por Arequipa, diría que un poquito aburrida, un poquito tranquila y un poquito pacífica, ¿no? Pero en mi literatura yo trato de moldear, desviar, falsificar todo eso para que salgan historias, ¿no? Bien, cuéntame, Jorge, ¿cómo fue tu primera experiencia con la lectura, con los libros? Jorge Luis Borges decía de que su padre tenía una biblioteca en casa y que él, por iniciativa propia, ¿no? Empezaba a leer, ¿no? Su primer libro, El Quijote, ¿no? El libro de Oscar Wilde. En el caso, por ejemplo, de Bolaño, o caso, por ejemplo, de Saramago, no tuvieron la oportunidad de leer un libro porque venían de condiciones modestas. Por ejemplo, Saramago decía de que a los 18 años recién empezó a tocar un libro, ¿no? ¿Cómo fue esta primera experiencia con la lectura? ¿Cómo nace? ¿O algún familiar que te impulsa, tus padres? Cuéntanos al respecto. O sea, en general, yo puedo decir que sí he vivido en un entorno que ha facilitado la lectura, ¿no? En casa siempre ha habido libros, siempre hemos tenido una biblioteca, enciclopedias. Pese a que, por ejemplo, mis padres, ellos vienen del mundo ellos son farmacéuticos, ¿no? Entonces ellos vienen más de ese campo, ¿no? De las ciencias de la química, ¿no? Sin embargo, en casa siempre ha habido novelas, cuentos. Yo recuerdo que nos han leído de chiquitos, que siempre ha habido, por ejemplo, la presencia de los periódicos en casa, ¿no? Yo, que también me dedico al periodismo, siempre ha habido eso, ¿no? Sin embargo, mi conexión, podríamos decir, con la literatura, ya como una vocación, viene en la secundaria, en los últimos años, ¿no? En tercero, cuarto, quinto, es que yo empiezo a conectar con la literatura y empiezo a ver ahí una vocación hacia la creación, hacia la escritura. Y principalmente, ya que mencionas a Borges, Borges es uno de esos autores con los que yo conecto, porque
veía en él una similitud como el nerd del salón, ¿no? Borges como un autor muy chancón, muy enciclopédico, muy ligado a los libros, tenía una conexión conmigo, que también yo era muy, bueno, muy estudioso, hasta ahora sigo siendo pues muy, muy metido en ese aspecto, ¿no? Incluso como profesor, ¿no? Como escritor, siempre me gusta estar siempre estudiando, ¿no? Entonces, por ahí va mi ligazón hacia la literatura, y pese a que directamente en mi familia no es que haya personas que se dediquen a la escritura, sí había un contexto favorable a ello que lo motivaba, incluso ahora también, ¿no? Mi familia sigue siendo alguien que respalda mucho y conecta mucho con mi literatura. Bien, perfecto. Ahora sabiendo que has tenido ese acercamiento desde, desde la infancia con los libros, dime, qué autores son, ¿no? Desde ese entonces hasta hoy en día, que se mantienen como tus referentes literarios? ¿A quiénes autores tú has coleccionado, has seleccionado? Dice, me gusta su literatura y bueno, ¿no? ¿Quiénes son esos referentes? Bueno, podríamos decir, por etapas he tenido algunos, porque también yo usualmente recurro a autores según el proyecto en el que esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, el último libro de cuentos, ¿no? Que es contra toda autoridad, excepto, que es un cuento que un poco circula alrededor de la cultura popular, de la intertextualidad, de utilizar materiales como el anime, el punk, los ovnis para construir historias. Yo me sentí más cercano a autores que navegaban por esos territorios, ¿no? Por ejemplo, uno es Borges, ¿no? Borges es un autor que, además de tener esto de lo libresco, lo enciclopédico, lo erudito, también era alguien que hacía guiños a la cultura popular, ¿no? Al cine, a las películas de piratas, a las mil y una noches, a las historias de orilleros y de gauchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Borges es un autor que siempre me ha gustado y me ha servido como conexión, ¿no? Pero también autores como Andrés Caicedo, el colombiano, que también escribía, digamos, desde una ciudad que no necesariamente era una capital, que es Cali. Incluso tiene un libro que se llama Cali Calabozo, que hablaba de esa angustia hacia la ciudad natal, que es algo que también a mí me pasa, ¿no? Pese a que mi vida en Arequipa siempre ha sido muy pacífica, mi visión de Arequipa no es tan, podríamos decir, armoniosa, ¿no? Yo siempre tengo una mirada entre, podríamos decir, amor-odio con la tierra natal, ¿no? Y eso se refleja también en mi literatura. Entonces, ese es otro autor. Y desde un punto de vista de lenguaje está presente autores como Augusto Higa o Osvaldo Reynoso, que también trataban de contar lo juvenil, lo urbano, pero con otras herramientas, ¿no? En el caso de Reynoso, con un vuelo más lírico, y en el caso de Higa, desde lo urbano también, pero con sus memorias Nikkei, ¿no? Porque yo también tengo esas raíces, ¿no? Yo soy descendiente de japoneses, ¿no? Por el lado materno. Entonces, por ahí son algunos de los autores que circulan, al menos en este proyecto literario, ¿no? Bien, ya teniendo conocimiento al respecto, ¿no? De lo que tú nos acabas de contar, quisiera, y eso lo he obviado, quizás por la premura, pero antes de ahondar más sobre nuestro invitado de honor, para el conocimiento de nuestros seguidores y de los que nos están viendo y los que nos van a ver luego, porque esta entrevista va a ser editada luego para nuestro canal de YouTube, voy a leer una breve biografía de nuestro autor presente. Él es Jorge Malpartida Tabucchi, Arequipa, 1990. Es periodista, escritor y docente universitario, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNSA y con maestría en Escritura Creativa por la PUC. Fue reportero y editor en La República, Sin Fronteras y El Comercio, Lima. Autor del libro de cuentos Contra toda autoridad, excepto con Aletea 2024 y Potato, el goleador humilde que miraba al frente 2018, una crónica sobre Eduardo Márquez, el ídolo del Fútbol Club, ¿no? Melgar. Fue incluido en la antología de ciencia ficción iberoamericana Otras formas de ser humano, Compañía Naviera Limitada Argentina 2024. En 2023 fue uno de los ganadores del premio OEI
de cuento de ciencia y tecnología impulsado por la Organización de Estados Unidos Iberoamericanos. En el 2024 obtuvo el primer puesto en cuento en los cuartos Juegos Florales Nacionales de la Universidad Nacional de Trujillo en la categoría docentes. Como autor ha participado en ferias de libro y eventos culturales como la FIL y hay Festival. Ha publicado cuentos en las revistas Espinela, Perú y el Gran Cuaderno Argentina. Enseña periodismo y escritura creativa en la Universidad La Salle. Es creador y conductor del podcast de literatura Lector Beta. Bien, esa es la biografía de nuestro invitado de hoy para que tengan, ¿no?, conocimiento nuestros seguidores. Dicho esto, continuemos, ¿no?, con la entrevista. Bien, ya que libro, ¿de qué autor ha despertado en ese primer momento tus expectativas para que tú empieces a escribir? Tú terminaste de leer de repente ese libro y dijiste, quiero yo también sumergirme en este universo literario. ¿Recuerdas aún ese libro? Bueno, sí, sin duda hay varios libros que, por ejemplo, en esa etapa de adolescencia que te comentaba, que yo comencé a conectarme más directamente con la literatura como una vocación, movilizaron eso, ¿no? Uno fueron los cuentos de Borges, ¿no? Entre ellos ficciones o el Aleph, ¿no? Pero justo acá tengo este librito que se llama Historia Universal de la Infamia, que también lo compré por esos años, cuando tenía 14, 15 años, ¿no? En estas ferias de segunda mano, ¿no? Que además de ser, digamos, la primera incursión de Borges en la prosa, ¿no? Tiene estos juegos que a mí me gustan en la literatura, que es el falsificar, el modificar recuerdos, el inventar biografías, ¿no? Porque al final en Historia Universal de la Infamia es lo que hace él, ¿no? Cuenta falsas biografías de algunos personajes o reescribe algunos relatos de las mil y una noches, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de literatura de Borges fue la que me conectó con la vocación literaria. Sin duda también es importante Vargas Llosa, ¿no? Yo vengo de Arequipa, donde ahí, pues, de ahí nació nuestro premio Nobel, pero quizás un poquito posterior fue esa conexión con su obra, porque yo también, en la época que comienzo a ser reportero, que es en los años, cuando tengo 19, 20 años, es en la época que Vargas Llosa gana el premio Nobel de literatura, ¿no? Y es como le pasa, supongo, a los chicos que ven ganar a Messi el mundial. Entonces tú ves a un escritor de tu país, de tu ciudad, ganando el premio Nobel, ¿no? Y eso conecta también con tu vocación. Entonces, por ejemplo, un libro para mí muy importante es El pez en el agua, porque están las memorias, sin duda, políticas, ¿no? De su campaña fallida, la presidencia, pero también está las memorias de cómo él se hizo escritor, ¿no? Desde niño, su niñez en Cochabamba, su vida en Piura, su llegada al Leoncio Prado. Entonces, ese libro para mí también es muy importante desde el punto de vista vocacional, ¿no? Y quizás más adelante, en otros autores o autoras que también conectan conmigo, son, por ejemplo, Liliana Colanzi, que es esta autora boliviana, que es de Santa Cruz de la Sierra, una ciudad en donde también yo viví de niño, y que, además de que es una escritora muy, muy interesante porque ella tuerce un poquito los límites de la realidad con libros como Nuestro Mundo Muerto, o Ustedes Brillan en lo Oscuro, ¿no? Que son cuentos. Me hace ese reflejo de quizás si yo hubiera seguido viviendo en Bolivia, hubiera tenido esa tradición literaria, ¿no? De los autores bolivianos, de las narrativas bolivianas. Entonces, por ahí hay esos libros, un poquito de mi formación como autor que están ahí. Hay otros más, ¿no? Pero son los que se me vienen a la mente, además de los que ya mencioné, ¿no? Por ejemplo, de Reynoso o Augusto Higa, ¿no? El escritor peruano, ¿no? El peruano-japonés, ¿no? Se me escucha de nuevo, ¿verdad? Sí, estabas un ratito muteado. Sí. Ya, bueno, a veces este tipo de cosas suelen suceder.
Sí, no, no hay problema. Ya bien, regresamos nuevamente, continuamos con la conversación. Eh, ya luego de, ¿no?, de haberte escuchado acerca de, ¿no?, de los libros que has leído, de tus referentes literarios, me gustaría preguntarte puntualmente, Jorge, eh, ya que eres un autor con 2 libros ya publicados y has participado en antologías, has ganado concursos, además eres docente, ¿no?, enseñando periodismo y un taller de escritura creativa. Me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la literatura? Sabemos que varios autores han tenido sus propios conceptos, sus propias definiciones, luego de haber ¿no?, caminado en este mundo literario. Y quisiera saber qué es exactamente la literatura para Jorge Malpartida Tabucchi. Genial. Es una pregunta que me pone un poquito en aprietos, pero vamos a ver cómo la respondemos. Mira, podría darte dos respuestas, ¿no? Una, la más personal. Para mí quizás la literatura es mi excusa para justificar por qué me gusta tanto leer, ¿no? Tratar de darle un sentido de por qué junto tantos libros, por qué tengo bibliotecas desperdiadas acá en Arequipa, en Lima también, donde yo también he estado viviendo hasta hace unos años. Ahí tengo mi casa con mi familia, con mi esposa, ¿no? Y acá también en Arequipa, mi ciudad natal, donde están mis padres, ¿no? Mis amigos, ¿no? Entonces, la literatura es esa excusa que yo me he creado para poder justificar esa obsesión que al final yo tengo voraz por leer, ¿no? Esa vocación de lector, ¿no? De estar siempre juntando historias, garabateando en mi libreta, pensando cómo voy a hacer esta trama, cómo organizar todo esto en un libro de cuentos o en una posible novela, en un proyecto periodístico también, porque también escribo no ficción, ¿no? Me invento que tengo que enseñar en universidades escritura creativa para seguir alimentando esa vocación, e incluso doy talleres, ¿no?, de manera independiente, ¿no? Entonces, eso podría decir en un momento que es la literatura, ¿no? Pero quizás tratando de responder también, ¿no?, hacia esta pregunta que un poco también haces acá en tu programa, y he visto que le haces a otros invitados, yo creo que también la literatura es esa posibilidad de conectar con otro ser humano a través del tiempo y el espacio, porque mira, nosotros podemos leer un libro escrito en el siglo XIV, XV y en otro idioma incluso, no necesariamente en castellano, sino que viene a nosotros a través de una traducción del japonés, del francés, ¿no?, de cualquier otro idioma, y esa historia llega a nosotros en espacio y tiempo y significa algo para nosotros, ¿no? Leer Moby Dick ahora en el siglo XXI no es lo mismo que al primer lector que lo hizo en el siglo XIX o que lo hizo años antes también, ¿no?, en el siglo XX. Tiene diferentes significaciones y toca emocionalmente de diferente manera, ¿no? Entonces, para mí creo que la literatura puede ser eso, ¿no? Puede ser esa posibilidad de conectar con alguien a través de las historias, sin importar el tiempo, el espacio, el idioma, la idiosincrasia, los métodos tecnológicos, porque incluso podemos leer algo ya sea en el formato de libro o en papel, pero también puede ser un fragmento en digital o en un formato de libro digital, en una versión en video, como he visto que también tú haces, ¿no? Adaptas en diferentes canales, en redes sociales, la literatura, los fragmentos de textos que te pasan los autores y autoras, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que podría estar mi respuesta, ¿no? Esa posibilidad incluso de estar tú y yo hablando sin tener nada más en común que habernos conocido hace unos días, pero que la literatura ya está generando un vínculo, ¿no?, con tus preguntas, con tu curiosidad, con tu interés, ¿no? Gracias por tu respuesta. Mi otra pregunta es, ¿cuáles son las temáticas principales que abordas en tus libros, Jorge? Uh-huh. Bueno, sí, yo sin duda, según los proyectos en los que me voy metiendo, trato de darles, ¿no?, una unidad, una coherencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo tengo una vena como periodista, ¿no? Y tú mismo has mencionado, ¿no?, que, por ejemplo, mi primer libro fue un perfil periodístico, una crónica, un texto de no ficción sobre un jugador de Arequipa, Eduardo Márquez, que es el líder del Melgar en los años 60, 70, es un jugador que es de esa época del Melgar que subió a la primera división, que ganó la Copa Perú, que jugó en esa época contra el Santos de Pelé, contra el Dinamo
el Dinamo de Lev Yashin y otros equipos, digamos, emblemáticos de esos años del siglo XX, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una temática que a mí me interesó entre investigar mi territorio, que es Arequipa, desde un aspecto que es el deporte, pero conectándolo con un personaje universal, que podríamos decir que es un ídolo local, ¿no? Una persona que trató de llevar su talento al máximo dentro del espacio histórico que le tocó, ¿no? Ese es uno, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En el libro de cuentos que yo publiqué el año pasado, que es este, ¿no? Contra toda autoridad excepto, ahí el hilo conductor son personajes jóvenes, algunos adultos también, que tratan de buscar su identidad en esta posmodernidad, en este siglo XXI, pero a través de materiales de la cultura popular, ¿no? En este libro, los personajes consumen anime, quieren hacer una banda de punk, buscan ovnis en las montañas de Arequipa, se dedican poesías y canciones de reggaetón, ¿no? Entonces, es un libro que tiene esta transversalidad de las historias juveniles, de la búsqueda de la identidad, de revelarse a ciertas autoridades, como está en el título, ¿no? Ciertos ejes que pueden ser lo político, la familia, el propio entorno, el trabajo, pero desde esta materialidad de la cultura digital o la cultura pop del siglo XXI, ¿no? Y yo también luego tengo otra vertiente, que es la que estoy trabajando también ahora, que es explorar un poco las memorias familiares, las memorias de la migración japonesa, que es algo que forma parte también de mí, desde la literatura, ¿no? Estas historias heredadas, un poco falsificadas, que también hacemos nosotros, de lo que nos cuentan abuelos, padres, tíos, gente del entorno, y ver cómo podemos construir material literario a partir de esto, ¿no? A partir de este legado histórico y legado de migración, ¿no? Bien, correcto, correcto. Mi otra pregunta sería, ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir? Uh-huh. Bueno, sin duda yo me nutro de fuentes mixtas, ¿no? Muy, muy diversas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Volviendo a este proyecto, ¿no? Que es Contra toda autoridad excepto, ¿no? Que son estos libros de cuentos, se construyen desde diferentes materiales, ¿no? Está la materialidad de la cultura pop, como ya te he dicho, ¿no? Por ejemplo, hay relatos en donde se construye unos jóvenes en Arequipa que quieren hacer una banda de punk, ¿no? En una ciudad en donde no hay acceso a los instrumentos, no hay acceso a los escenarios, no hay acceso a las ciudades, a los materiales tecnológicos para grabar, ¿no? Entonces, esa historia y otras parecidas se construyen con lo que yo he podido vivir de esa escena underground de la música alternativa, de la música subte, ¿no? En Arequipa, pero también de materiales parecidos a ellos, ¿no? Otras novelas, otros cuentos, películas que tengan relación a ese mundo, ¿no? De gente queriendo hacer música, ¿no? Pero también hay otras vertientes en las que yo, por ejemplo, saco a relucir mi vocación de periodista y trato de juntar información, investigar en archivos, buscar recortes de periódico, entrevistas, hasta testimonios, para contar la historia de alguien que caza ovnis en Arequipa, ¿no? Entonces, he buscado las apariciones de objetos no identificados o posibles teorías extraterrestres alrededor de los volcanes de Arequipa, ¿no? Y eso lo voy construyendo, además de sumar la literatura que he podido encontrar sobre eso, ¿no? Y también hay otros materiales que vienen incluso de, podríamos decir, versiones falsificadas de la historia, ¿no? Porque en algunas historias que yo construyo, por ejemplo, en donde también son incluso cuentos periodísticos, yo trato al periodismo como un material de la cultura pop, ¿no? Entonces, las noticias que alguna vez han aparecido, por ejemplo, la caída del Fawcett acá en Arequipa, o la tragedia que hubo en el Puente Grau, donde murieron también muchas personas electrocutadas en una serenata de Arequipa, aparecen ahí como material ya no periodístico, sino literario, ¿no? Como para construir la trama, el conflicto, la personificación de algunos de los protagonistas de mis historias. Entonces, las fuentes son muchas, son variadas. Incluso yo cito a poemas de otros autores, canciones de música punk, ¿no? Entonces, poco a poco sí voy aglomerando un poco los materiales, como tú dices, incluso un poquito del material biográfico puede estar ahí falsificado,
desviado, ¿no? Modificado, y con eso vamos armando estas historias, ¿no? En este proyecto al menos, ¿no? Tú, Jorge, al momento de escribir, al momento de iniciar tu primer libro, en este caso, ¿no? Y ideas una historia, ¿no? Empiezas a escribir, antes de esto, ¿tú piensas en el lector al momento de escribir o no piensas? En este caso, por ejemplo, le preguntaban a Onetti y Onetti decía de que no, y escribo para mí mismo, para mis propios vicios, etcétera, etcétera. Cortázar decía de que del otro hay que respetar al lector porque del otro lado del puente el lector nos espera y nosotros debemos, ¿no?, de enviar un buen trabajo hacia ellos, etcétera, ¿no? En caso tuyo, cuando escribes tus libros, ¿piensas en el lector? Sin duda, yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, incluso con esta mirada que te he dicho, ¿no? Que la literatura es una forma de conectarte con alguien, ¿no? Hay esa conciencia de el lector, pero no en la medida de que tengo que hacer esto para que la gente me lea, me quiera, me entienda, o para ganar miles de lectores voy a tocar estos temas que son muy en boga o están de moda, ¿no? Veo que está de moda ahora y voy a escribir de eso. No funciona tanto así, ¿no? En mi caso, hay ciertos temas que a mí me interpelan, que me interesan, hasta que siento que nadie más podría contarlos de la manera que yo quisiera, ¿no? Que digamos, desde mi lado más pasional considero que quiero contar esta historia y que no puedo, digamos, irme de este mundo sin contarla. Entonces, por ese lado, yo sí elijo las temáticas, pero yo creo que al momento de contar, o sea, en la forma de elegir cómo contarlo, si hay una conciencia de quién puede leer esto, no tanto de que voy a escribir esto, como te digo, para que el público me aplauda, ¿no? Sino que no quisiera ser hermético, ¿no? Que nadie entienda quizás las referencias, por ejemplo, pop que tengo aquí. Entonces, pese a que hay muchos materiales así que vienen del anime, del cine, ¿no? De las cuestiones ovni, ¿no? De la música, no quiero que sea algo cerrado, ¿no? Que al final la gente encuentre una historia, una trama, un conflicto, algo interesante, universal, que conecte incluso más allá de las edades y de lo intergeneracional. Entonces, por ese lado sí hay un interés de que hay un otro del otro lado. No sé quién puede ser ese otro, no tengo muy perfilado eso, pero más o menos, a raíz que yo he ido presentando el libro en varios lugares, he ido conversando en diferentes espacios como el tuyo o en otras entrevistas, otros eventos culturales, más o menos he podido ver que hay ciertos lectores que conectan con esto, ¿no? Incluso personas más jóvenes, que eso me ha sorprendido, ¿no? Yo que más o menos estos cuentos estaban pensados en gente que quizás los principales lectores iban a ser de mi edad, como de 30 años y un poquito más, ¿no? O hacia arriba, porque los referentes son de inicios del siglo XXI, ¿no? Los referentes culturales. Pero me ha sorprendido que jóvenes de 18, 19, 20, 20 y tantos años, que pueden tener la edad de mis alumnos, por ejemplo, en la universidad, se interesan, conectan, les llama la atención, se emocionan con las historias que están aquí. Entonces, por ese lado, siento que sí hay esa posibilidad de conectar y me da gusto, ¿no? Porque la forma en la que han sido contados los relatos, los materiales con los que he trabajado, permiten una apertura, ¿no? Intergeneracional. Y también personas mayores, ¿no? Incluso de la edad de mis padres, un poquito más, también han conectado con las historias. Entonces, por ese lado sí hay una conciencia de que debe haber alguien que debe recibir estas historias, ¿no? Bien. Carlos Fuentes decía de que en una frase, si llegaras a cualquier lugar o a una ciudad, nunca he visto que le hagan un busto a un crítico literario, ¿no? Por ejemplo, Gabriel García Márquez está bien peleado con los críticos literarios. En una entrevista dijo que era una especie de parásitos, etcétera, etcétera, que esperan el momento dado como para poder acabar contigo, etcétera. ¿Qué piensa Jorge Malpartida Tabucchi del crítico literario y sobre todo el crítico literario actual? Bueno, más que del crítico, o sea, del individuo como crítico, yo sí pienso que sí es importante la crítica, ¿no? O sea, como espacio que genera una discusión académica, organizada, con, podríamos decir, una serie de herramientas sistematizadas para entender la literatura, ¿no? Más aún yo estando
por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Donde existe una escuela de literatura, no es la única escuela de literatura fuera de Lima, ¿no? La escuela de literatura de la UNSA, ¿no? De la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Entonces, yo sí pienso que es algo importante, ¿no? La mirada crítica, o sea, desde la academia, de nuestra literatura, ¿no? De entender nuestra narrativa, nuestra poesía, todo lo que se escribe en nuestro país, porque eso le da un orden, genera, podríamos decir, también un sistema de valoración, ¿no? De qué se está haciendo, qué queda pendiente por hacer, qué avances hemos tenido, ¿no? Qué cosas también no se están trabajando de todo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo sí, sin duda es valioso, ¿no? Más aún que yo vengo también del periodismo. Es cierto que el periodismo no tiene esa labor crítica, pero desde el periodismo cultural también se le da esa importancia, se le da espacio a divulgar lo que están haciendo autores, ¿no? Principalmente incluso yo valoro los espacios que se le da a los autores fuera de la capital, ¿no? De regiones, ¿no? De editoriales independientes incluso, con la que yo publico, como Aleteia, ¿no? Que viene de acá de Arequipa, ¿no? Entonces, por ese lado, yo no es que tenga una mirada negativa, ¿no? Y entiendo que también hay muchos críticos en el Perú, en mi propia región, Arequipa, hay gente que hace una labor valiosa por estudiar la literatura. Entonces, por ese lado, no siento que, no me siento enemistado con ellos. Incluso si no les llega a gustar lo que yo escribo, ¿no? Por ese lado tampoco me voy a sentir mal, ¿no? Lo importante para mí es que se lea lo que haga, ¿no? Y que no genere indiferencia, ¿no? Incluso si hay malas valoraciones, yo puedo tomar esos comentarios, ¿no? Sin duda, algo deben saber como para que pueda yo encontrar en sus mensajes, en sus textos, en sus escritos, algo por escoger, ¿no? Incluso la indiferencia también puede ser un termómetro, ¿no? Así que no me siento, digamos, incómodo con ello, ¿no? Hablemos ahora de tu libro, de este libro Contra toda autoridad excepto, que lleva puntos suspensivos. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué le pusiste este título? Uno de los cuentos que me llamó la atención es Lechuceros, ¿no? Por eso que se llegó a publicar un fragmento en nuestras páginas, ¿no? Que da esa iniciación, ¿no? Esa pregunta, ¿no? De cualquier lector que pueda leer ese cuento y decir, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Cómo nace este libro? Contra toda autoridad excepto. ¿Por qué ese punto suspensivo, ¿no? ¿A qué va? ¿No? ¿Y en qué año nace todo esto, este libro? Claro, bueno, mira, el manuscrito de este libro nace, digamos, en el contexto de la maestría de escritura creativa que yo sigo, ¿no? En la PUC, ¿no? Esta fue mi tesis de maestría, ¿no? El manuscrito, ¿no? O sea, los cuentos, la mayoría de los que están en este proyecto surgieron en ese espacio académico, ¿no? Entre 2021 y 2023 yo los perfilé, empecé a escribirlos, incluso pese a que el territorio principal en donde se desarrollan los cuentos de este libro es Arequipa, yo lo he escrito desde la distancia, ¿no? Entonces hay cierta, podríamos decir, nostalgia mezclada con esa insatisfacción, esa incomodidad que yo digo que tengo con mi espacio natal, ¿no? Pero el título ya y un poco el concepto más organizado surge con la labor editorial, ¿no? Con Aleteia, con mi editor, Ruan Huarca, ¿no? Que una vez que teníamos este proyecto, eso es un poco lo importante de trabajar con un editor, ¿no? Lo hemos, digamos, organizado, le dimos el orden a los cuentos y pensamos en este título, ¿no? Esta idea, que es una frase que se da en uno de los cuentos, que lo dice en el cuento de los chicos punks, ¿no? Es algo que dice un personaje, pero que también tiene este guiño medio irónico, ¿no? Porque pese a que hay rebeldía, hay tratar de enfrentarse al sistema, ¿no? Hay ese excepto, ¿no? Ese excepto, podemos ser todo lo rebelde que queremos, pero siempre hay algo que choca, que bloquea esos intentos, ¿no? Y nuevamente podría ser el sistema en el que estamos, podría ser el trabajo, puede ser la familia, el excepto también puede ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos nos podemos poner trabas, puede ser el concepto de mujer que tenemos en la cabeza o el concepto de amor que tenemos. Entonces, eso es más o menos, ¿no? Lo que trata de perfilar el título, ¿no? Que podemos ser lo rebelde que queramos, pero siempre hay algo que nos bloquea, que no nos deja quizás de todo detonar lo que queremos detonar o encender lo que queremos encender, ¿no? Ajá.
Y eso se ve, por ejemplo, en el cuento Lechuceros, que tú lo dices, ¿no? En el cuento Lechuceros, que son dos periodistas que tratan de buscar noticias sangrientas en Arequipa, hay ese perfil entre el periodista joven, recién salió de la universidad, que quiere destacar sobre todo, y el otro está el periodista ya aburrido, cansado, ¿no? Por la rutina, y se mezclan, chocan esos mundos, y en algún momento se dan cuenta que el trabajo, la rutina propia del periodismo también es una barrera, ¿no? Para generar ese cambio que quieren o esa rebeldía que tienen interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese cuento aparece eso, ¿no? Mientras que también surgen otras cosas, otras tramas, ¿no? Bien, ahora háblanos de tu segunda publicación de este libro, Potato, el goleador humilde que miraba a la frente. ¿Cómo nace este libro y este nombre Potato se debe al autor, al personaje, supongo yo? Claro. Cuéntanos al respecto, ¿cómo nace, por qué surge este título y por qué decides publicar, ¿no? Un libro como esto. ¿Sentías admiración tal vez por el jugador? A ver, cuéntanos al respecto. Claro, bueno, Patato Márquez, ¿no? Patato es el apodo que tenía Eduardo Márquez, ¿no? Este jugador de Melgar, ¿no? Ídolo del Melgar en los años 60, 70, ¿no? Es el apodo que él tenía, ¿no? Era un delantero, él falleció durante la pandemia, ¿no? Pero yo tuve la suerte de poder entrevistarlo, conocer su entorno. Incluso presentamos este libro en el 2019 con su presencia, ¿no? En Arequipa, ¿no? En la Feria del Libro de acá y también en la Municipalidad de Arequipa, ¿no? En dos eventos que fue muy bonita su presencia porque estaba ahí, ¿no? Se le estaba homenajeando a este jugador histórico, ¿no? Entonces, por ese lado, esta historia que nace como mi época de reportero en el comercio acá, ¿no? Cubriendo deportes, yo lo llego a entrevistar para el periódico en el contexto del centenario de Melgar, ¿no? En el 2015 Melgar cumplió 100 años como club, ¿no? Ese año también ganó el torneo nacional, ¿no? Pero a raíz de esa entrevista yo vi que era un personaje que daba para mucho más, ¿no? Cuya historia era realmente interesante, histórica incluso. Entonces yo empecé a investigar en archivo, incluso él es un jugador, por ejemplo, de la época de mi papá, ¿no? Entonces también conectó con esa historia personal de que es el ídolo, por ejemplo, de la generación de mi padre, ¿no? Entonces, por eso yo vi que acá había material para contar algo mucho más grande que lo que se podría contar en las páginas del periódico. Y es que surge eso, ¿no? Ahí surge esta historia. Entonces, yo vi que era una persona al entrevistarla que pese a todos los logros que había hecho, digamos, el goleador histórico, había jugado contra el Santos de Pelé, les había notado cuando el Santos era como el Real Madrid, ¿no? El mejor club de fútbol de esa época, en los 70, ¿no? Y en esos partidos históricos, él fue la estrella, ¿no? Pero pese a eso, era una persona muy normal, era un señor que ya estaba jubilado, que solo quería pasar tiempo con su familia, con sus nietos, que te abría las puertas de su casa, que te contaba sus historias, que te daba su tiempo, ¿no? Entonces no era un ídolo, no era como a veces vemos que algunos deportistas son cegados por la vanidad, por la soberbia, incluso por el dinero, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó la atención y yo quise contarlo, quise contar esa historia y de ahí surge este proyecto, ¿no? Que fue el primer libro, digamos, que publiqué, podemos decir, ¿no? Un libro de no ficción, ¿no? Un libro periodístico, ¿no? Bien, bien. Qué mejor que el mismo autor haya podido resumirnos acerca de estos dos importantes libros, ¿no? Que han dado mucho que hablar, ¿no? en los medios. Jorge, Borges tuvo la obsesión con el tiempo, los espejos, los laberintos en la literatura. ¿Jorge Malpartida Tabucchi tiene alguna obsesión en la literatura? Otra vez esas preguntas que te hacen pensar, ¿no? Que te ponen en aprietos, ¿no? Bueno, sin duda, yo escribo desde cierta incomodidad, ¿no? Hay algo que me incomoda, / obsesiona, ¿no? Y por eso he recurrido a la literatura, que hay algo que no he podido quizás comunicar, contar de otra manera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música punk sobre todo, el hardcore, ¿no? Y yo sin duda me hubiera encantado poder ser un músico, o sea, comunicar en 3 minutos, 2 minutos, velozmente, lo que tengo que hacer en 20 páginas de un cuento, en 10 páginas de un cuento, ¿no? Entonces, por ahí quizás podrías venir la obsesión que yo tengo, ¿no? Quizás mi obsesión es poder
reescribir, no necesariamente mi historia, ¿no? Sino reescribir esos episodios, momentos que a mí me llaman la atención, que yo siento que merecen una segunda oportunidad, ¿no? Historias de las cuales yo soy testigo, ya sea como periodista o como ciudadano común, o historias de las cuales yo me entero a través de la literatura, historias que yo escucho o que puedo llegar a investigar. Yo siento que a veces merecen ser reescritas, merecen ser modificadas, merecen ser reinterpretadas, coveriadas, ¿no? Vueltas cover, ¿no? Entonces, por ahí quizás, si tuviera que responder eso, ¿no? ¿Cuál es mi obsesión? Es tratar de ver qué es lo que está ahí dando vueltas y que podría tener una segunda oportunidad, ¿no? Una segunda versión, ¿no? Bien, la siguiente pregunta que te iba a hacer, bueno, ya lo hizo alguien que ha visto el programa y dice así, ¿no? Ahí te pongo. Lanzo la siguiente pregunta para el entrevistado Jorge Malpartida. ¿Tienes disciplina, horarios fijos o eres un autor que trabaja en inspiración o cómo trabajas en tu literatura? Es decir, respecto a esta pregunta, ¿cómo trabajas tú escribiendo? Por ejemplo, Vargas Llosa decía que trataba de ser un autor disciplinado porque trataba pues de encerrarse 3 o 4 meses para escribir una novela. Cortázar decía de que él sí no se consideraba un escritor profesional, no se consideraba un escritor disciplinado porque él escribía en un bus, en un café, ¿no? Etcétera, etcétera. En caso tuyo, ¿cómo es? Si bien es cierto, tú dices que eres docente, trabajas y bueno, no sé cómo repartes tus tiempos. ¿Cómo escribe Jorge Malpartida Tabucchi? Yo sin duda lo que trato es, ya que la pregunta de Alex va por lo de la inspiración, ¿no? Yo trato de moderar y modular mi inspiración, ¿no? O sea, trato de que lo que surge de manera, podríamos decir, medio pasional, espontánea, luego lo canalice por mecanismos racionales, mecanismos que lo sistematicen, ¿no? Lo que pasa también es que yo también tengo esta mirada entre el periodismo y la literatura, ¿no? Entonces, eso me lleva a querer organizar también lo que yo hago, ¿no? Organizarlo ya sea desde el trabajo en archivo, la investigación, el trabajo también con estructuras, planificar los textos. Por ejemplo, una forma que yo tengo de escribir es anotarlo en un diario, una especie de diario de trabajo como libreta de reportero en donde yo anoto algunas ideas, incluso perfilo las tramas, los personajes, cómo voy a empezar a escribir. Y luego eso lo tengo al menos ordenado aquí y sé que en algún momento cuando tenga el tiempo lo puedo recuperar, ¿no? Y también, como tú muy bien dices, yo me dedico a diferentes labores, como muchos de nosotros, es cierto, ligadas a la literatura, ¿no? La enseñanza de escritura, la enseñanza de periodismo, el periodismo en sí, ¿no? Que sigue estando ligado a la escritura, la enseñanza de talleres literarios, ¿no? Entonces, por ese lado trato de que mis esfuerzos estén conectados a mi oficio, a mi labor, pero hay momentos en los que eso te quita tiempo, ¿no? Entonces, cuando puedo llegar a tener esos espacios de escritura, que puede ser algunas semanas, unos momentos de vacaciones, tiempos más libres en mi propia labor, las horas del día en las que puedo organizarme para estar con tiempo para escribir, trato de que todo esté, ya sea organizado en mi libreta, incluso armo especies de guiones o escaletas de mis cuentos para que aprovechar al máximo esas pocas horas del día, de la semana, ¿no? Del mes en las que puedo escribir. Entonces, al menos cuando me siento, no tengo la página en blanco, no tengo ya materiales organizados, estudiados, incluso armadas pequeñas esquemas, ¿no? Que son como especies de guiones de cuál va a ser la primera escena, la segunda escena, la tercera escena, la escena final, que luego cuando me siento las tengo ahí a la mano como una especie de partitura y así puedo trabajar con un poquito más de confianza y con un poquito más de orden, ¿no? Y así avanzar lo más que pueda en esas horas de posibilidad de escribir, ¿no? Bien, bueno, de acuerdo a tu biografía que, bueno, he leído, mencionas que eres un autor nacido en Arequipa y que, bueno, también hablaste de Vargas Llosa. ¿Qué opinas tú de Mario Vargas Llosa, que, bueno, hace recientemente acaba de partir y que mencionan de que él es el último gran representante del boom latinoamericano, con él cerraban, ¿no? Se cerró el boom latinoamericano. Y bueno, el periodista y escritor Jaime Bailey dijo, tendrá que pasar
500 años en el Perú como para que nazca otro Mario Vargas Llosa. ¿Estás de acuerdo con ese enunciado de Bailey? ¿Estás de acuerdo con que Mario Vargas Llosa sea uno de los grandes escritores que quizás esté por encima de todos los autores del Perú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de Vargas Llosa? Sin duda, yo tengo una gran admiración a él como autor, ¿no? Ya lo dije también en otra pregunta, ¿no? Sobre qué libros me han modelado, además de otros de él, ¿no? Como Los cachorros, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y El pez en el agua que te dije. Yo creo que es cierto, ¿no? Este aspecto de que él es un autor universal, ¿no? No solo por el reconocimiento del premio Nobel, sino por la obra que él dejó, ¿no? Su obra, sin duda, él tiene grandes obras maestras que están ahí presentes y que se van a seguir leyendo, ¿no? Yo no sé si sea mi lugar decir si no va a surgir nadie más ni nadie menos, ¿no? Tampoco, no sé si eso importa tanto, ¿no? Yo pienso que sin duda es importante que nosotros tengamos referentes, más aún en un espacio en donde a veces la literatura no está en un primer lugar, no es lo más importante. Tener a alguien que es universalmente reconocido es valioso porque sirve como referente, como inspiración, incluso como material de estudio, ¿no? Por ese lado, para mí sí yo valoro eso, ¿no? E incluso, como alguna vez he dicho, ¿no? No porque no todos seamos Messi, no vamos a dejar de jugar al fútbol, ¿no? Todos seguimos jugando al fútbol, pese a que no podemos llegar a ser como Messi, ¿no? Podemos admirarlo, podemos querer jugar como él, pero quizás no tengamos sus habilidades, pero eso no nos quita las ganas de querer seguir jugando dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros propios proyectos, porque tampoco, por más que yo sienta admiración hacia Vargas Llosa, yo no trato de perfilar mi proyecto según lo que él haya escrito o según el modo que él trataba de ver la literatura, ¿no? Sí como inspiración, pero no por ese lado, ¿no? Y como alguna vez también yo digo, pese a que no todos somos Messi, de vez en cuando a algunos nos sale una chalaca, una tijera, un gol magnífico, así sea en una cancha de tierra, en una cancha de cemento, ¿no? Jugando con los amigos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo valioso de Vargas Llosa, además de su obra, es esta apuesta que él hizo siempre por la literatura, o sea, por su vocación literaria. Él puso primero siempre la literatura, fue su máxima apuesta contra todas las, no sé, fuerzas que podía haber alrededor, las circunstancias políticas, sociales. Él siempre puso adelante la literatura y yo pienso que es algo importante que tenemos que tener en cuenta, al menos las personas que nos dedicamos a ella, ¿no? De ponerle en su lugar, ¿no? Y darle esa prioridad, ¿no? Para poder desarrollar nuestro camino, ¿no? Desde nuestros proyectos, desde nuestros intereses, desde lo que nos interesa hacer con el lenguaje, hacer con las historias que tenemos ahí guardadas, ¿no? ¿Llegaste a leer algún libro de un autor vivo peruano que crees tú o que tal vez ya no está entre nosotros, que crees tú que quizás esté al mismo nivel de la literatura de Vargas Llosa o digas, ¿no? ¿Podría él asemejarse a la literatura de Vargas Llosa? Sin duda nosotros tenemos grandes autores, ¿no? O sea, también tenemos autores de talla universal. Es cierto que Vargas Llosa ha sido el más exitoso, podríamos decir, desde el lado canónico por darle el premio Nobel, ¿no? Y en ventas también por lo mucho que han vendido sus libros, incluso formando parte de un movimiento como el premio Nobel, como el boom latinoamericano, ¿no? Pero sin dar muchas vueltas, por ejemplo, tenemos allá Vallejo, ¿no? Que es universalmente conocido también, ¿no? Hay traducciones de él en chino, en otros idiomas, ¿no? Con un reconocimiento universal y que quizás, no sé si la poesía se venda tanto, pero también tiene ese peso incluso hasta comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tenemos un autor. Entonces, yo pienso que sí tenemos grandes referentes en nuestra narrativa. También tenemos a Blanca Varela, tenemos otro narrador como Arguedas, y así tenemos, creo que diferentes. En mi ciudad tenemos también grandes poetas, ¿no? Como José Ruiz Rosas, ¿no? Entonces, yo pienso que no necesariamente tenemos que hacer esas comparaciones entre el éxito, el peso que tú tienes, la influencia, ¿no? Yo creo que al final la literatura lo que hace es, nuevamente, ¿no? Conectar con personas. Y hay personas que quizás no puedan conectar con la obra de Vargas Llosa y eso no los hace malos lectores. Y hay autores que conectan quizás más con un poeta y en otras regiones, autores, no sé, de Trujillo, de Huancayo, en Loreto, conectarán con autores de su tradición, ¿no? Entonces, por ese lado, yo pienso que sí tenemos los suficientes referentes, incluso ahí, que tenemos que ir también rescatándolos y recuperándolos, ¿no?
Ujú. Fuiste reportero y editor en La República, Sin Fronteras y El Comercio en Lima. Ujú. ¿Qué opinas tú sobre el periodismo actual en el Perú? Quizás a través de las noticias, por prensas alternativas, se menciona pues que el periodismo actual en el Perú está funcionando mal, no informa bien. ¿Crees tú que sea cierto que el actual periodismo que tenemos en nuestro país no informan con la verdad o se deba a otro que no sea eso? Mm, ¿Con qué punto de vista tú ves el periodismo actual que se está claro. llevando a cabo en nuestro país? Bueno, sin duda yo creo que es medio complicado decir que todo el periodismo, o sea, hablar del periodismo a la manera global, el periodismo peruano no funciona, está mal, está corrompido, ¿no? Porque sería una conclusión errónea, ¿no? Sin duda hay problemas, podemos decir incluso malas prácticas en algunos medios, en algunos periodistas, pero también existen muy buenas iniciativas, muy buenas formas de hacer periodismo. Incluso yo que enseño periodismo en la universidad, lo sigo ejerciendo también, considero que son necesarios los medios de comunicación como instituciones, no solo que organizan la labor periodística, que le dan un soporte al reportero, al periodista, un soporte logístico, un soporte, podríamos decir, metodológico, un soporte hasta económico, ¿no? Para poder hacer sus investigaciones bajo las mejores condiciones posibles. Y también un soporte técnico y ético de experiencia, de cómo perfilar bien la noticia, más aún en una época que estamos tan expuestos a la desinformación, a las noticias falsas, a, a la, a la tergiversación, ¿no? Entonces, en las redes sociales es muy fácil viralizar la mentira y es importante que los medios de comunicación tengan esa presencia para desactivar esas desinformaciones, para identificarlas, para verificar, ¿no? Esos datos. Entonces, por ese lado, sin duda, ha habido malas prácticas, ¿no? Ha habido, existe malas formas de hacer el oficio, pero también yo soy un convencido de que se requieren medios de comunicación organizados, institucionalizados, lo suficientemente, podríamos decir, con las suficientes espaldas para que le den el respaldo a los periodistas para que hagan su labor, incluso cuando son atacados por poderes como el político o el empresarial, que a veces los quieren denunciar, requieren el respaldo de un medio para poder hacer su labor, ¿no? Y al final el periodismo nos permite eso, nos permite a los ciudadanos en común informarnos con verdad y tomar nuestras decisiones y ejercer nuestra democracia en las mejores condiciones. Entonces, por ese lado, estamos quizás en una situación no siempre óptima, pero siempre hay espacios en donde se está ejerciendo adecuadamente, ¿no? La labor y que son necesarios, ¿no? Muchas veces, ¿no? Perfecto. ¿Por qué crees tú que no le dan mayor difusión al arte, la cultura, la literatura, los grandes medios de comunicación en la televisión del Perú, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Claro. Bueno, ¿crees que porque actualmente a las personas no le importa la cultura? Hubo una época en Canal 7, bueno, es un canal, ¿no? Del Estado, pero yo te menciono estos canales grandes, ¿no? El 4, el 5, o el 9, o el 2, ¿no? Que llega a masas. Marco Aurelio de Negri tenía un programa y a veces él hacía pues un rating de 1%, 2% o hasta 3%. Cuando él fallece, cuando ya se empiezan a lanzar sus videos, bueno, uno lo que hace, por ejemplo, mi programa hace eso, ¿no? Trata de difundir todavía sus videos, no llegan a dar más con él, pero cuando dicen, no, ¿por qué no lo vi cuando estaba vivo? Mira, él informa bien, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué si alguien se anima a lanzar un programa como esto, como de Marco Aurelio, igual no hay mucha expectativa? ¿Y crees tú que sea por eso que no le dan mucha importancia a la cultura, por ejemplo? ¿A qué se debe? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, sin duda es cierto eso, que los espacios culturales, los espacios que difunden el arte, ¿no? La creación, no están tan presentes en los medios masivos, como tú dices, ¿no? En la televisión, en la radio, en los que llegan a la mayor cantidad de público, ¿no?
Aunque claro, en el canal del Estado sigue habiendo, ¿no? Algunas iniciativas y que como tú dices, no siempre son las más populares, pero existen, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces, es cierto eso. También si vemos en la prensa, en los medios de comunicación, existen aún espacios culturales, ¿no? Podríamos hablar de las páginas culturales en algunos diarios, ¿no? Como en Perú 21, La República o el Dominical de Comercio, ¿no? Pero nuevamente no llegan a ese público mucho más masivo, ¿no? Entonces, yo creo que es un fenómeno no solo peruano, es un fenómeno global, que un poquito la fuerza que tenían los medios tradicionales se ha perdido, ¿no? Sin embargo, yo pienso que a nivel de los otros medios que están consumiendo, incluso las personas más jóvenes, ha dado cabida a estos espacios como el tuyo, por ejemplo, o hay espacios en, no sé, en TikTok, en Instagram, en Spotify, en donde se sigue hablando de literatura, incluso de manera mucho más especializada, ¿no? Hay espacios para nichos incluso, ¿no? Entonces, hay sin duda esta desazón de que quizás no hay esa presencia masiva, pero sí hay pequeños espacios en los que hay pequeños grupos de personas, incluso jóvenes, a los que sí se están interesando por el arte, por la literatura, por la creación. Entonces, quizás el reto que se tiene ahora es ver cómo podemos generar sinergia entre estas diferentes iniciativas que están desperdigadas, ¿no? Para que tengan un mayor impacto, ¿no? Sin duda, ¿no? Para que no solo se queden esos pequeños nichos que son valiosos, pero también lo importante es poder masificar todo esto, porque al final el acceso a la literatura, el acceso a la lectura es liberadora, nos hace pensar más, nos hace cuestionarnos mucho más, ¿no? Nos hace incluso revelarnos ante el entorno en el que estamos, ¿no? Revelarnos para bien, ¿no? Para buscar mejores condiciones, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser nuestro reto, ¿no? ¿Cómo generamos sinergias, nuevas comunidades? Bien, tú acabas de mencionar todo esto, y a esto me lleva a que también los medios de redes sociales, ¿ya? Programas, no lo voy a mencionar, quizás lo vean y de repente, pues, no sé si tenga problemas. Hay páginas culturales, hay medios culturales, canales culturales que tienen mayor difusión y la cual no apoyan a casi todos los autores. No invitan a todos los autores, o sea, empiezan a tener un círculo selectivo de autores. No sé si los autores que opinan, como que ellos creen que opinen o que favorezcan, no lo sé, etcétera, etcétera. Yo quizás en este momento no quiero caer en la vanidad de que, por ejemplo, mi programa no es selectivo a todo esto. En mi programa mío todos son bienvenidos. Entonces, cabe la conclusión de que estos programas que tienen más difusión, que llegan a masas grandes, ¿no? Incluso invitan pues solamente pues autores que de repente han publicado en Planeta, en editoriales conocidos, etcétera, ¿no? O sea, a pesar que son no alternativos, ¿no? Pero quizás no están en canales grandes, ese círculo se va cerrando, ¿no? Ahí empiezan a pesar que es literatura, es arte, empiezan a tener su propio círculo también de entrevistados, de autores. Con este enunciado, te pregunto lo siguiente: ¿qué opinas tú sobre los concursos literarios actuales y sobre todo esos concursos que se realizan acá en Lima? Y sobre todo, hace poco Rafael Dammer tuvo problemas, creo que le iban a dar el premio de literatura nacional, premio de literatura nacional, pero por haber opinado en contra del actual gobierno, según él cuenta, no se lo dieron. Es decir, si es del mismo estado y otros concursos que se generan con otras instituciones, imagínate si el mismo estado hace eso, ¿cómo hacen, no? Las otras entidades. ¿Crees tú, como mencionan algunos autores, dicen, ¿no? Esos concursos sirven para favorecer a autores de círculos exclusivos? Uh-huh. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que sea eso? ¿Es posible eso? ¿Qué opinas tú de estos concursos literarios actuales que se dan sobre todo en Lima? Bueno, yo no podría hacer como propias las opiniones de otros, ¿no? O sea, lo que puedan pensar, ¿no? Pero quizás la mirada que yo puedo tener sin duda de los concursos, en general yo he podido participar en varios, en algunos he podido ganar, en otros no, pero no por eso, digamos, si es que no he tenido suerte, yo voy a decir que el concurso está amañado, ¿no? Porque muchas veces también los concursos literarios
tienen que ver con cuestiones incluso hasta de suerte, ¿no? De cuál es la opinión subjetiva que pueda tener el jurado en ese momento, ¿no? Los gustos que ellos pueden tener, ¿no? A veces tantos otros factores, ¿no? Entonces, por ese lado yo no podría decir que haya participado, que vea que haya concursos amañados, si no, no tendría sentido, ¿no? Sobre todo yo lo veo como autor, en algunos casos el participar a concursos permite, bueno, además de que puede haber un premio, ¿no? Generalmente lo que te motiva es la publicación, ¿no? Que hay una publicación, que puedas llegar a un nuevo público, que puedas conocer a más personas, ¿no? Entonces, por ese lado, eso a mí siempre me incentiva, ¿no? En esos otros contextos, por ejemplo, lo que ocurrió con el Premio Nacional de Literatura, sin duda era válida la posición que tenía el señor Dumet, ¿no? De que él había hecho críticas y había habido, yo sin duda he visto que en ese aspecto ha habido un accionar inadecuado del Ministerio de Cultura. Incluso acá en Arequipa, una librería como Fabla Salvaje ha sido denunciada penalmente por cuestiones administrativas, ¿no? Por el mal uso de un logo, ¿no? Entonces, sin duda, no sé si se está ligado a los concursos, pero sí al accionar, a la política que ha estado teniendo últimamente la gestión de cultura, ¿no? Entonces, eso sí es cuestionable y es algo que creo que no se debe realizar, ¿no? Porque al final el Ministerio de Cultura es un espacio, es una entidad pública, ¿no? Y debe velar por el bienestar de la ciudadanía, ¿no? No tanto por utilizarse ya sea para venganzas personales o persecuciones, ¿no? Entonces eso sí es cuestionable. Yo no podría decir, por ejemplo, que un concurso como el Premio Nacional de Literatura tampoco esté amañado, no creo que haya pruebas para decirlo, ¿no? Sin duda, las obras que se han premiado en varios años son de valor e incluso se hace con jurados externos, con académicos, otros autores que conocen, ¿no? su obra y que lo hacen de manera muy seria. Entonces, y usualmente son obras, yo pienso, valiosas las que han ganado. Entonces, por ahí yo no puedo decir tampoco que son concursos amañados, ¿no? Incluso han ganado autores de editoriales independientes, de regiones, y eso es importante porque se les da el valor que tienen incluso a autores que a veces no tienen mucha repercusión mediática. Pero sin duda yo considero que pueden ser válidas esas a veces miradas que tú dices, que no siempre se le da todo el espacio posible a autores que vienen sobre todo de regiones fuera de Lima, ¿no? O que a veces no publican, que publican en editoriales independientes, ¿no? Entonces, sin duda, por ahí yo siempre soy un propulsor de abrir nuevos espacios para la literatura hecha en Perú, ¿no? Las literaturas incluso que hacemos desde diferentes regiones. Yo estando, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Publicando desde Arequipa, ¿no? Lo puedo decir. ¿Qué debe tener en cuenta un autor que quiera iniciarse haciendo narrativa, ya sea cuento o novela? ¿Qué debe tener en cuenta este autor bisoño, novato, que quiere iniciarse en el mundo literario? Porque he escuchado por ahí, dicen, ¿no? Hay un montón de historias que giran en mi cabeza, pero no sé cómo iniciar, cómo empezar a escribir. Y yo quisiera que otros lo escriban por mí, pero las ideas lo tengo ahí, pero no sé cómo hago, qué hago, qué debo hacer, ¿no? Claro. Cuéntanos al respecto, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, si tenemos eso que tú dices, ¿no? Si queremos que otros escriban por nosotros, quizás no sea nuestra la vocación de escribir, ¿no? Porque hay que sobre todo identificar si tenemos esa vocación por escribir, o sea, de dedicar nuestro esfuerzo hacia la escritura. Incluso hay que verlo como algo profesional, ¿no? O sea, no solo verlo como es algo que voy a hacer los fines de semana, es una excentricidad que tengo, va a ser una labor que solo voy a hacer en mis vacaciones, ¿no? La escritura la tenemos que asumir como algo profesional, ¿no? Como algo que lo hacemos realmente en serio, ¿no? Incluso poniéndolo como prioridad, ¿no? Les ponía ese ejemplo de Vargas Llosa, ¿no? Que lo valioso de él es que él puso en primer lugar su vocación, ¿no? Entonces, perfilar todos nuestros esfuerzos, nuestra vida laboral, nuestra vida académica, hasta nuestra vida familiar, personal, alrededor de esa vocación, yo creo que es importante. Ese es quizás el primer consejo que podría darles, ¿no? Que auscultemos en nosotros esa vocación, ¿no? Cuán fuerte, cuán irrefrenable es, ¿no? A veces hay personas que simplemente les gusta leer y está bien. No todos los que leen tienen que van a desarrollar o quieren desarrollar esa visión creadora. Incluso a veces es más, te alivias más, no solo leyendo, ¿no? A mí me encantaría solo leer, ¿no? Pero
algo hay ahí que me moviliza a escribir, a crear mis historias, ¿no? Y lo segundo es que al tomar conciencia de esa vocación tenemos que hacerlo en serio, ¿no? Y hay que quizás formarnos, participar en talleres, buscar a otras personas que también tengan esa vocación y intercambiar, digamos, historias, crearnos una comunidad de lectores, ¿no? De primeros lectores que van a auscultar esas historias y ver si funcionan, no funcionan, qué le falta, ¿no? Estar abiertos a esa crítica, ¿no? De que quizás lo que estamos escribiendo no está tan bien, pero que estamos en proceso de hacerlo, ¿no? Tener esos lectores beta, lectores de prueba que nos van a decir, eso que hago todavía es perfectible, ¿no? Pero pese a que es perfectible, lo voy a mejorar y lo voy a seguir haciendo hasta llegar a publicarlo y que llegue a una audiencia, a un público, a una comunidad, ¿no? Y quizás tercero es no vivir comparándonos, ¿no? Vivir comparándonos de que, ay, mira cómo le va a este otro autor o cómo le va a esta otra autora o mira la presencia que tiene, porque al final lo que nos tiene que generar satisfacción es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que sí soy convencido de que tarde o temprano lo que nosotros escribimos va a llegar a sus lectores. A veces se demora más y puede generar ciertas frustraciones, a veces se demora menos y genera satisfacción, ¿no? Pero tarde o temprano lo que nosotros escribimos va a llegar a alguien, ¿no? Y si al final lo que nos genera satisfacción es esa vocación de escribir y de conectar con otros, yo creo que lo vamos a poder ir sobrellevando, ¿no? A lo largo de este tiempo que nos vamos a dedicar a la literatura, ¿no? Entonces, Jorge, ¿cómo podemos concluir al respecto? El escritor nace leyendo libros o nace con su propio talento imaginativo de creación literaria o nace en un taller de escritura creativa. ¿Cómo se concluye? Yo creo que hay diversas formas, ¿no? De llegar a la escritura, ¿no? Hay personas que nacen con un talento natural, hay personas que a los 19 años escriben cosas magníficas, ¿no? Y hay otros que lo desarrollan ese talento o tienen que moldear ese talento a base de esfuerzo, a base de mucho sacrificio, ¿no? Pero sin duda yo soy un convencido de que ya sea que hayas nacido con un talento o te lo tengas que forjar, es necesario canalizar, moderar, modular esa inspiración, ese flujo creativo, ¿no? Porque si no lo modulas, si lo tienes ahí simplemente como ya un fuego sagrado, no creo que se vaya a desarrollar esta visión que yo tengo de la literatura como algo que debe profesionalizarse, que le debes dedicar un tiempo y que requiere, ¿no? un esfuerzo, un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, no puedo asegurar que por estar en un taller te vas a empezar a escribir, no puedo asegurar que por leer te vas a volver escritor pero sí puedo asegurar de si le dedicas, digamos, las mejores horas de tu tiempo, si todos tus esfuerzos están enfocados en ello, como ocurre con cualquier profesión, vas a poder desarrollar algo que tú puedas decir que es valioso, al menos para ti y para una comunidad de lectores. Bien. Ahora quiero pasar por el ámbito ya un poquito más personal. ¿Ya? Igual es una confidencia la cual quisiera saber. ¿Cómo te consideras creyente, agnóstico, ateo, o tal vez no sé, protestante o anarquista? Esto te lo pregunto porque ya con un autor que ya va creciendo en la literatura, sus lectores desean saber, ¿no? En qué lado está, ¿no? En esa parte, ¿no? Porque tú sabes que Vargas Llosa decía, ¿cómo se considera? ¿No? Yo soy agnóstico. Borges, soy agnóstico, ¿no? Y algunos decían, no, ¿por qué razón, no? En el caso tuyo, ¿cómo te consideras? Bueno, no sé si la respuesta así de fe la pueda dar tan categóricamente, ¿no? A veces bromeo y yo soy más o menos como Daredevil, ¿no? Soy un católico conflictuado, ¿no? Con esa formación, como este superhéroe de la Marvel, ¿no? Pero sin duda tengo esta formación, tengo incluso esta tradición, ¿no? Católica, pero no podría decir que soy el mejor ejemplo de alguien que lo practica, ¿no? Pero sin duda, ese elemento de creer que hay algo más, ¿no? Algo trascendente, ¿no? Sí moviliza un poco de mis ficciones, ¿no? No trato de ser tan, podríamos decir que no hay nada más allá. Incluso
utilizo esa temática en algunos de mis cuentos, ¿no? Tengo un cuento de una persona que acaba de perder a su padre y que mientras trata de lidiar con ese duelo, ¿no? De qué va a hacer con esa vida que se perdió, empieza a buscar ovnis, ¿no? En Arequipa, caza ovnis en Arequipa, ¿no? Entonces trata de encontrar en lo sobrenatural lo que quizás no puede encontrar en lo religioso o en lo trascendental, ¿no? Entonces por ahí más o menos va mis movilidades de creencias, ¿no? Más aún yo, siendo de una sociedad tan conservadora como la arequipeña, he crecido con esos símbolos religiosos, esas tradiciones, y están ahí presentes, así yo me quiera revelar, ¿no? Pero sin duda esa dicotomía entre fe y razón está presente en mi literatura, ¿no? Y en el ámbito político, ¿cómo se considera Jorge Malpartida? ¿De la derecha, de la izquierda, del centro, anarquista? ¿Cómo se considera? Claro, más que derecha, izquierda, ¿no? Cuando a veces incluso acá en Perú he visto que se han trastocado un poco los términos, yo sigo creyéndome un liberal, ¿no? Incluso, ya que he citado a Vargas Llosa, este liberalismo del que hablaba Vargas Llosa en El pez en el agua, ¿no? Y no solo es un liberalismo económico, ¿no? Sino un liberalismo también de tipo social, político, de ideas, ¿no? De igualdad de derechos, de igualdad de pensamiento, de igualdad de oportunidades, está presente en mí, ¿no? Y a veces un poco creo que se ha tergiversado en el Perú de creer que solo el liberalismo es liberalismo económico, ¿no? De que lo único que importa es el dinero, y no tanto es eso, ¿no? Es importante esas condiciones de poder desarrollar la actividad económica, ¿no? Bajo condiciones de libertad, ¿no? Pero también las condiciones tan simples de vivir, de tener acceso a lo más básico en educación, salud, derechos civiles, ¿no? Entonces, por ese lado podríamos decir que campea mi visión. Incluso como a mí me gusta el punk, siempre tengo esa mirada, ¿no? Yo sé que cuando ya creces, y ahí está nuevamente el título de mi libro, y contra toda autoridad excepto, sabes que tú quieres ser rebelde, enfrentarte al sistema, pero siempre hay cositas que uno se da cuenta cuando crece, ¿no? Cuando ya tiene responsabilidades familiares, laborales, sociales, ¿no? Pero ahí siempre está, como les digo a mis alumnos, la cresta punk, el polito, siempre está ahí dentro, al menos debajo del terno siempre está, ¿no? Bien. ¿Qué opinas tú de este fenómeno llamado el lenguaje inclusivo, del lenguaje igualitario? ¿Crees, tú estarías de acuerdo con que si en algún momento no sé, pues la Real Academia Española diga, no, ya, que se use, que se dé como tal el lenguaje igualitario? ¿Qué opinas tú al respecto? Al final siempre lo que se nos ha enseñado, ¿no? Es que el lenguaje es una convención de los usuarios, ¿no? O sea, el lenguaje al final es más allá de que existen reglas, de que existen entes rectores, ¿no? El lenguaje se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? En nuestro idioma, el idioma castellano, en nuestro español, ¿no? Se va transformando según cómo los usuarios lo van utilizando, ¿no? Y según cómo los usuarios le dan un significado y un uso. Entonces, por eso yo no puedo decir, yo no puedo abogar por toda una comunidad de hablantes, solo puedo abogar por el lenguaje que uso yo, ¿no? En mis escritos, en mi vida cotidiana. Entonces, por ese lado a mí ni me perturba, ni me genera incomodidad, ¿no? Al final lo importante es cómo el lenguaje nos sirve para comunicarnos con otros, ¿no? Así que es válido si es que la comunidad de usuarios lo utiliza, pues adelante, ¿no? Mientras genere conexión, me parece muy bien, ¿no? Más por ejemplo, a mí me preocupa que eso genere enfrentamientos innecesarios, ¿no? Porque si nosotros revisamos, la literatura es un espacio para la libertad, ¿no? Incluso para la libertad en el uso del lenguaje y de todas sus formas, ¿no? Perfecto. ¿Qué opinas tú entonces del feminismo actual? Algunos lo llaman feminazis por esta creencia tan ya extrema quizás, de que por ejemplo algunos mencionan de que la mujer no debe necesitar al hombre para reproducirse, etcétera, etcétera, o que hace poco creo que se ve un video en Francia, si no me equivoco, de 2 o 3 mujeres en un museo, le tiran pintura a no sé si ese cuadro es original de la Mona Lisa, ¿no? Y se paran en el cuadro y se empiezan, ¿no? Sobre todo muestran desnudez, ¿no? No sé si
si para protestar o llamar la atención muestran desnudez actualmente, pues las mujeres, en este caso que practican el feminismo. Sabemos que a través de la historia hubieron mujeres como Simone de Beauvoir, Clorinda Mato de Tours, etcétera, etcétera, ¿no? Que han hecho de que la mujer se vea como tal, que gane sus propios derechos como tal dentro de la sociedad, ¿no? Y han hecho su protesta a través de la intelectualidad. ¿Crees tú que actualmente las mujeres que practican el feminismo actual están más allá, cerca más al escándalo, al morbo, que a la intelectualidad, actualmente llevando la protesta sobre este llamado feminismo? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, también mi opinión aquí también es nuevamente, ¿no? Como que no sé cuánto peso puede tener, más aún yo siendo hombre, ¿no? ¿Cuánto puedo yo opinar de feminismo? Lo que sí puedo decir es que sin duda en una sociedad tan machista como la nuestra, ¿no? En donde se cometen crímenes de odio y donde históricamente la mujer ha sido relegada, es necesario el feminismo, incluso que toda la ciudadanía esté involucrado con eso, ¿no? Pero los modos de protesta, todo eso, sin duda, desde los lados que quieren criticarlo van a destacar más ese tipo de acciones, ¿no? Las acciones que parecen más radicales, que parecen más controversiales, que parecen más violentas, ¿no? Pero yo no creo que eso manifieste la mayoría de modos en los que ahora se están el activismo de las feministas y su activismo se expresa, ¿no? Yo pienso que hay muchas formas en que lo canalizan, en las que están ahí ayudando, incluso cerrando esas brechas que están ahí o protegiendo esos derechos que siguen siendo vulnerados y esa violencia que sigue presente en nuestra sociedad, ¿no? Incluso desde la literatura, ¿no? Yo pienso que es muy valiosa la literatura, incluso el peso que se le está dando, la importancia que están tomando las escritoras en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Entonces, por ese lado, yo pienso que en una sociedad tan machista como la nuestra es necesario, ¿no? Esas acciones y sobre todo que el feminismo esté ahí, ¿no? Es para seguir ganando esos espacios, ¿no? Bien, se ha criticado bastante a Mario Vargas Llosa por sus opiniones políticas, pero sin embargo no deja de ser tan importante su legado literario y sus obras literarias. Se criticó a Pablo Neruda, bueno, después de haber fallecido, sobre el rechazo a su hija, ¿no? Por esta enfermedad que tenía, incluso no lo reconoció, y sobre las cartas que salieron de Elena Garro, que hablaba de una relación tormentosa o popularmente llamada tóxica con Octavio Paz, etcétera, etcétera. Y algunas otras anécdotas más de otros autores que de repente lo sabes tú o lo sabemos todos. Respecto a este enunciado te pregunto, ¿qué es importante para Jorge Malpartida? ¿El autor o la obra? O sea, yo pienso que incluso si el autor puede ser una persona detestable, eso no quiere decir que vamos a dejar de leerlo, ¿no? Sí es válido, yo pienso, tener esa información y leerlo bajo esa mirada, ¿no? Con estas cosas, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre con Pablo Neruda, ¿no? Estas acciones que ha desarrollado, eso no quiere decir que no por eso está prohibido leer sus poemas o sus memorias, ¿no? Más allá de lo que él haya hecho como persona. Incluso si también discrepamos con los dichos políticos o los últimos dichos políticos de Vargas Llosa, no por eso voy a dejar de leer sus novelas, ¿no? Y lo mismo las cartas que hubo de Elena Garro, ¿no? Entonces, más allá de la figura del ser humano, yo pienso que la obra hay que leerla, ¿no? Más allá que tengamos diferencias ideológicas, religiosas, incluso pues, éticas, ¿no? Pero yo pienso que sí es válido conocerlo, ¿no? Y que los lectores nos acerquemos a ese creador con esa información, ¿no? Y nosotros valoraremos su obra, entenderemos con esa información. Pero eso no debe llegar a prohibir, a quemar, no sé, sus libros o desaparecerlos porque no nos parece algún aspecto de su biografía o de su accionar, ¿no? Esa es la forma en la que yo abordo, ¿no? Más aún siendo creaciones artísticas, ¿no? ¿Qué opinas de la literatura contemporánea nacional del Perú, sobre todo la juvenil? ¿Crees tú que hay autores jóvenes que tengan un futuro literario? ¿Ya se puede decir que sí lo tengan? ¿O no lo crees así? ¿Has leído algunos libros? ¿Los puedes mencionar esos autores? ¿Qué opinas?
En general, sí, yo pienso que sí hay, o sea, la juventud hace buena literatura, ¿no? Yo pienso que sí hay buenos autores, autoras que están creando, ¿no? No sé si estoy soy tan conocedor de lo que se escribe, de lo que se viene, de lo nuevo que se está haciendo, pero, por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que conozco en la realidad de Arequipa, ¿no? Y hay un autor que ha publicado este año, ¿no? Como Anthony Valdivia, que es un cuentista, es un autor que tiene 20 y tantos años, ¿no? A mí me parece valiosa su obra para hacer una primera obra que se llama En junio llega el dictador, que es un libro de cuentos en donde se abordan varias temáticas, pero el cuento principal da una mirada sobre la rebelión de 1950 en Arequipa que se hizo contra Odría, ¿no? Y en la que hubo todo un levantamiento aquí en la ciudad. Mira un hecho histórico desde la perspectiva de un joven, ¿no? de un veinteañero. A mí me parece interesante y lo que él está construyendo en este primer proyecto literario es valioso. Y así, sin duda, debe haber otros espacios, ¿no? Acá hay muchas revistas literarias donde se están escribiendo. Hay una revista que se llama Criaturas en Frenesí, que es solo para escritoras, que lo hacen estudiantes de la Escuela de Literatura de la UNSA, y ahí también hay un espacio donde están publicando nuevas autoras que tienen toda una nueva obra. Incluso hay una escritora acá también que se llama Angélica Salazar, que está aquí también en Arequipa, que ha publicado un libro de cuentos en el 2024, que también es valioso, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo decir. No puedo hablar, digamos, de todo lo que ocurre a nivel nacional, pero yo veo que hay buena salud, ¿no? Y yo no podría decir que hay, que no hay buenas obras aquí, ¿no? Onírico Naranja es la obra de Angélica Salazar, ¿no? Es un libro de cuentos que lo sacó con Parque Vacío. Entonces, y así hay autores jóvenes con menos años que yo que están haciendo una obra, yo pienso, importante, ¿no? Al menos proyectos que de acá más adelante se van a viabilizar en obras muy potentes, ¿no? ¿Qué consejos le das a los autores jóvenes que tienen la idea de publicar por primera vez? Yo les diría nuevamente eso, que habría que modular, ¿no? Ese ímpetu, esa emoción por publicar, porque a veces hay ese deseo de que tengo que publicar antes de los 20 años, antes de los 30 años, ¿no? Tengo que escribir una novela, y a veces nos presionamos por cumplir esos plazos cuando no siempre ese es el camino. Incluso nos exponemos a que nos estafen, ¿no? Para sacar esto, pagamos lo que sea, le pagamos a una editorial y al final esa editorial quizás no hace una labor profesional, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir es que modulen también ese entusiasmo, ¿no? Tomando en cuenta que la labor literaria debe ser tomada con seriedad y con raciocinio, este halo racional, que más o menos examinen por qué es que quieren involucrarse con la literatura, ¿no? Y cuál es su ímpetu. ¿Solo es publicar porque me den aplausos o porque voy a salir ahí en un afiche, o es porque en verdad quiero que mis historias o mi material literario llegue a alguien, conecte con alguien, genere esta comunidad de lectores que nos debe interesar, ¿no? Ese es uno. Y también que la juventud puede tener talento, como les he mencionado, pero ese talento también debe estar formado, ¿no? Debe ampliarse, debe mejorarse, debe pasar por una serie de procedimientos que incluso lo dan la propia experiencia, ¿no? La experiencia de vida, que van a hacer que nuestra literatura sea mucho, mucho mejor, ¿no? Y que conecte con más personas. ¿Qué libro estás escribiendo ahora y que estás pronto a publicar? No sé si pronto a publicar, pero sí sigo escribiendo. O sea, tengo yo varios proyectos narrativos, como he mencionado, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que un poco explora las memorias de la literatura, de la migración japonesa, ¿no? Y así tengo otros proyectos que también más van ligados a espacios de memoria familiar, ¿no? Entonces, por ahí yo trato de ir escribiendo por varios canales y luego ir organizándolo en un proyecto unitario, ¿no? Pero es algo que todavía está en proceso, ¿no? Bien. Ahora te voy a hacer unas 5 preguntas acerca de los libros, ¿ya? ¿Qué libro te cambió la vida?
Ah, mira, bueno, ya que lo mencioné yo en la entrevista, para mí sí es importante la lectura de un libro como El pez en el agua, ¿no? Por Ujú, esa mirada que da de la vocación literaria, ¿no? De ujú, apostarlo por todo. Y también porque me dio una mirada de la política peruana importante, que hasta ujú. ahora sigue siendo valiosa, ¿no? De cómo tenemos que entender, ¿no? Nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? No sé si inspirador, pero un libro al que, digamos, siempre vuelvo son los libros de Borges, ¿no? Sobre todo a ficciones, ¿no? Más que inspirador porque tú ves ahí a un autor ya consciente de lo que puede hacer y de lo que puede hacer la literatura, ¿no? Desde estos mecanismos que desarrolla Ujú. Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Qué libro regalaría siempre? Ah, ¿qué libro regalaría siempre? Bueno, ese es algo que a veces le comento a mis alumnos. Un bonito libro que a mí me gusta, de que me gusta hablar, es Álbum de Familia de José Watanabe. José Watanabe es un autor, bueno, además es un autor Nikkei, y yo siento que al menos en ese libro tiene una poesía que es muy transparente y que aborda varios temas que van a hacer que un joven se enamore de la literatura. ¿Qué libro has leído muchas veces? ¿Qué libro he leído muchas veces? Bueno, Vacaciones Permanentes de Liliana Colanzi, ¿no? Esta autora boliviana que te comenté, ¿no? Ujú. ¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Actualmente yo estoy leyendo varios libros así desperdigados, ¿no? Pero en el que estoy metido en los últimos días es un libro de Eduardo Tokeshi que se llama Sansu, ¿no? Que es este autor Nikkei, que también es artista y que, bueno, llegó a mis manos y yo lo estoy explorando porque tiene que ver un poco también con mis historias y memorias familiares, porque habla de migrantes japoneses también, las memorias que él tiene de su familia como descendiente de japoneses, ¿no? En este caso en Lima, ¿no? Bien, ahora te voy a mencionar dos autores y la cual yo quiero nada más que te quedes solo con uno y bueno, ya vas a entender el porqué, Ya. ¿no? Te digo el Mario por Var- qué. Ajá. no, no, no me digas el porqué. Ah, Ya ya. sabemos el porqué, ya te quedas. Ya. Ya entendemos. Mario Vargas Llosa o José María Arguedas. Ah, bueno, Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa o César Vallejo. Bueno, Vargas Llosa, sí. Mario Vargas Llosa o Javier Heró. Bueno, sigue estando ahí Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa o Ciro Alegría. Sigue ahí Vargas Llosa. Vargas Llosa, Vargas Llosa o Manuel Escorza. También, ahí sigue Vargas Vargas Llosa. Llosa o Alfredo Bráez Echenique. Tendría que decir Vargas Llosa también. Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Sigue estando Vargas Llosa ahí. Mario Vargas Llosa o Jorge Luis Borges. Borges. Jorge Luis Borges o Julio Cortázar. Borges. Jorge Luis Borges o Juan Rulfo. Borges. Jorge Luis Borges o Ernesto Sábato. Borges también. Jorge Luis Borges o Miguel Ángel Asturias. Borges también. Ujú. Bien, Lo pusiste difícil ahí, son tus porque respuestas. en el camino se han quedado varios. Sí, 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 pero bueno, ya sabemos ¿no? con qué autor te quedas. Ahora cuéntanos dónde pueden adquirir tus libros, cuáles son tus redes sociales, donde puedan seguir tus lectores, en qué Ah, redes sociales más paras publicando más, etcétera, etcétera. eh, bueno, me pueden seguir en Instagram como J Malpartida T, la T de Tabuchi, ¿no? O ponen Jorge Malpartida Tabuchi, ahí aparezco, lo mismo en Facebook. Y mi libro, ¿no? Contra toda autoridad, excepto que son estos libros, de este libro de cuentos sobre chicos punks y cosas de anime y ovnis, ¿no? Que fue publicado por Aleteia. Lo pueden encontrar, uno, a través de las redes de la editorial Aleteia de Arequipa o por la librería Fabla Salvaje, los que viven en Arequipa lo pueden encontrar ahí, que está ubicada en la tercera cuadra de Jerusalén, ¿no? Jerusalén 307 D en el Cercado, o si no, a través de la plataforma Busca Libre, ¿no? Que hace entregas a domicilio en todo el Perú, incluso al extranjero, ¿no? A todos los países de habla hispana, incluso más en Europa, pueden encontrar mi libro Contra toda autoridad, excepto ahí, ¿no? Y si les interesa un poco la labor que yo hago en el podcast, tengo un espacio que se llama Lector Beta, con B grande, ¿no? Lo pueden encontrar en Spotify y también como lector.beta en Instagram, ¿no? Entonces ahí también pueden conocer un poco más de las entrevistas que yo hago a escritores, escritoras de regiones, ¿no? Entonces es un espacio que también ahí yo tengo. Bien, hemos llegado al final del programa. Quisiéramos, ¿no? Tus palabras de despedida o algo que hayas querido decir y no las has podido decir durante la entrevista, Jorge.
te escuchamos. No, en primer lugar agradecerte por, mira, el espacio, estamos hablando más de una hora y eso es muy valioso porque siempre es grato conversar con alguien que le interesa la literatura tanto como a uno y eso es muy bonito, ¿no? Y por ese lado te agradezco y también te felicito por la labor que estás haciendo porque he visto que haces muchas entrevistas, le das espacio, como tú dices, a mucha gente, ¿no? Y también quisiera agradecerle a Fred, ¿no? Que es el que nos puso en contacto, este amigo, también escritor, ¿no? Que ahí creo que ahí ha estado escribiendo, ahí está, ¿no? Fred Sagastume, ¿no? Nuestro querido amigo, ¿no? Que está en los Estados Unidos, pero que también es un escritor peruano. Por ese lado, eso es creo que lo más valioso de la literatura, que conecta personas. Yo, por ejemplo, nunca lo he visto a Fred en persona, pero ya le tengo un cariño así a la distancia y eso es muy lindo porque nos leemos, nos contactamos con otras personas a través de la literatura, ¿no? Y eso, que haya mucho más esfuerzo por la literatura, sigamos conectando y que este esfuerzo que tú tengas sirva para que muchos más autores y autoras se den a conocer y sigamos compartiendo historias, que es lo más valioso. Así que eso, estimado Jonathan. Uh-huh. Muy bien, con nosotros ha estado el escritor, docente, periodista, Jorge Malpartida Tabucchi. Para nosotros ha sido un honor entrevistarlo y conocerlo, aunque sea por medio virtual, pero espero que hayamos podido pues haberle extraído esas confidencias que sus amistades, sus familiares, sus lectores hayan querido saber sobre este autor. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Esperemos, seguir entrevistando a otros autores. Los que no hayan podido ver el programa actual sin vivo, lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, en Harry Confidencias en el Tiempo. Ya es la entrevista editada. Y algunos de los fragmentos de la entrevista en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y en nuestro Facebook. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Saludos cordiales a todos los que nos han visto en el programa y los que nos siguen viendo el programa y los que siempre nos siguen. Muchas gracias a todos y con nosotros será hasta otra oportunidad. Saludos, buenas noches.